Así que vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 18. Estamos en el estudio del libro del Apocalipsis y estamos viendo ahora lo que la Biblia manifiesta y revela, tanto en el capítulo 17 como en el capítulo 18, la caída de la ciudad o del imperio babilónico. Y vemos allí lo que dice la palabra del Señor. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina y no soy viuda, y no veré llanto, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo: ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías: mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol, y canela y especies aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros y esclavos, almas de hombres. Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado, y nunca más las hallarás. Los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ellas se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando y diciendo: ay, ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas, porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas, y todo piloto y todos los que viajan en naves y marineros y todos los que trabajan en el mar se pararon lejos, y viendo el humo de su incendio dieron voces diciendo: ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando diciendo: ay, ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Y voz de arpista, de músicos y de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti, y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. Luz de lámpara no alumbrará más en ti,
ni voz de esposo y de esposa se oirán más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones, y en ellas se halló la sangre de los profetas y de los santos, y de todos los que han sido muertos en la tierra. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar y vamos a pedir la bendición a nuestro Dios. Padre nuestro, Dios de la gloria, queremos invocarte como nuestro Padre y como nuestro Dios, sabiendo, Señor, que tu palabra tiene verdades indiscutibles que tú has revelado para cada uno de aquellos que quieren conocer tu santa y verdadera voluntad. Te damos las gracias, Señor, porque por medio de tu revelación tenemos el conocimiento de cuáles son tus planes para con esta tierra. Y sabemos que un día, como dice tu palabra, todas estas cosas han de ser deshechas y se ha de cumplir lo que ya tú has profetizado. Te rogamos, oh Dios, que tú bendigas a cada uno de aquellos que tienen disposición en su corazón y pone sentido a la lectura de modo tal que pueda entender tu palabra y pueda hacer lo que a ti te agrada. Señor, porque sabemos que tú has de juzgar a los rebeldes, tú has de juzgar a los pecadores, tú has de juzgar a todos aquellos que no han querido hacer tu voluntad. Cuando tú te has revelado y tú has entregado a tu Hijo Jesucristo allí en la cruz del Calvario por nuestros pecados y para darnos salvación y vida eterna. Y te rogamos, oh Dios, que por Él y en Él tú hagas todas las cosas conforme a tu voluntad. Amén y amén. Esta porción de la palabra de Dios es una continuación, como hemos establecido y presentado aquí, de lo que ha de ser el juicio de Dios contra la ciudad de Babilonia. Entrando en este capítulo número 18, entendemos que es una continuación del capítulo 17, como vamos a explicar cuando entremos en el estudio pormenorizado de cada uno de los versos que allí se encuentran. Y vemos aquí que ciertamente el capítulo número 17 narra las características de lo que definen a la ciudad de Babilonia como una gran ciudad. Y en el capítulo 18 se narra más bien las razones por las cuales ha venido la caída de la ciudad de Babilonia, que posiblemente sea reconstruida para el tiempo de la gran tribulación. Es bueno también entender que Babilonia como nación, como ciudad, como imperio, es sinónimo siempre, símbolo permanente de lo que es la idolatría, de lo que es la superstición, la disolución, la lujuria y todos aquellos pecados que de igual manera como la persecución de los hijos de Dios, Babilonia no solamente que practicó, sino que de igual manera, como enseña la palabra del Señor, envió un metamensaje, diríamos, o una influencia tal que influenció todos los reinos del mundo hasta el día de hoy. De hecho, las grandes religiones que vemos y encontramos en la tierra tienen elementos pormenorizados de todo lo que se hacía y de toda la podredumbre que había en la ciudad y en el imperio babilónico. Es bueno recordar de igual manera que Nimrod, estamos hablando ya de Génesis en sus primeros capítulos, un descendiente de Cam, aquel hijo maldito de Noé, que fue maldito por Dios porque vio y se mofó de la desnudez de su padre. Vemos allí que fue el fundador de la ciudad o de aquella famosa torre de Babel, a donde se instauró por primera vez una ciudad rebelde a Dios, porque ellos, entendiendo que Dios había declarado que el hombre tenía que multiplicarse y llenar la tierra,
dijeron: no, vamos a quedarnos aquí, vamos a hacer una torre, vamos a hacer un pináculo que llegue hasta el cielo y que todos vean a dónde está ese pináculo, aun cuán lejos se pudieran haber movido, y que no nos apartemos uno del otro, en contra de lo que Dios había declarado y en rebeldía a lo que Dios había establecido. Y vemos allí que Nimrod es aquel que construye esa famosa y triste torre de Babel, donde Dios confunde los idiomas. Y por el día de hoy todavía estamos confundidos con los idiomas, ¿verdad? Y no entendemos ni siquiera el cibaeño, ¿verdad? Ni el sureño, ni los que estamos aquí en esta pequeña isla. Imagínense cómo podemos entender los diferentes idiomas que hay en todo el globo terráqueo como producto, dice la palabra de Dios. Y hay gente que no cree en la palabra de Dios, pero no puede entender ruso. Y eso fue por lo que sucedió en la Torre de Babel. Y lea la Sagrada Escritura cuando Dios confunde allí los idiomas como un juicio para el hombre, y para que el hombre entendiera que su voluntad se habría de hacer, quisieran ellos o no quisieran. Y por esa causa, dice la palabra, los hombres se separaron y poblaron la tierra, como establece la Santa Escritura. En el día de hoy vamos a ver lo que es la caída de Babilonia. Y vemos allí el anuncio en sus primeros versículos. Y vamos al capítulo número 18 y versículo número 1. Lo primero que dice el texto, como una conexión con el capítulo 17, después de esto, haciendo referencia a la secuencia temporal inmediata de lo que el apóstol Juan está viendo en el capítulo número 17. Una conexión tremenda que hay entre estos dos capítulos, que ya dije, el capítulo número 17 narra las características muy propias de la ciudad de Babilonia, y el capítulo 18 ya nos habla de lo que es el juicio de Dios y la presentación de este juicio de Dios para esta gran ciudad. El texto dice: después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino, del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y como dice el texto, este otro ángel desciende del cielo, diferente a los ángeles que estuvieron siendo vistos por Juan ejecutando los juicios anteriores. Vemos aquí que este ángel alumbra la tierra con su gloria. Y vemos ciertamente el cumplimiento aquí de varios pasajes que se establecen en el Antiguo Testamento, pasajes veterotestamentarios, que es lo que significa de pertenecientes al Antiguo Testamento, donde nosotros encontramos que ya Dios mismo había declarado juicio para Babilonia y juicio contra los pecados que había cometido Babilonia. Si vamos a hacer un vuelo de pájaro por el profeta Isaías, capítulo número 13 y verso número 9, encontramos allí lo que nos enseña la palabra del Señor acerca de Babilonia. Y encontramos allí en el capítulo número 13 y verso número 9, lo que nos enseña allí la palabra de Dios, hablando del juicio de Dios contra esta ciudad. He aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su impiedad. Y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Y vemos allí una referencia, ciertamente, si usted lo busca en su Biblia, a lo que ha sido la profecía sobre Babilonia, que comienza desde el capítulo número 13 en el versículo número 1. Un poco más adelante, en el versículo 19 de ese mismo capítulo número 13, vemos allí cuando la palabra de Dios dice lo siguiente: y Babilonia
hermosura de reinos, oiga, y ornamento de la grandeza de los caldeos. Será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios. Nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación, ni levantará allí diente el árabe, ni pastores tendrán allí majada, sino que dormirán allí las fieras del desierto, y sus casas se llenarán de hurones. Allí habitarán avestruces, y allí saltarán las cabras salvajes. En sus palacios aullarán hienas y chacales en sus casas de deleite. Y cercano a llegar su tiempo, y sus días no se alargarán. Y vemos allí de igual manera otra referencia en el capítulo número 47 y versículo 7 al versículo número 9. Capítulo 47 de Isaías, versículo número 7 al versículo número 9, y con referencia a lo que vamos a ver que Babilonia dice de sí misma en su orgullo y su prepotencia. Dice allí la palabra de Dios: dijiste, para siempre seré señora, y no has pensado en esto, ni te acordaste de tu postrimería. Oye pues, ahora esto, mujer voluptuosa, tú que estás sentada confiadamente, tú que dices en tu corazón: yo soy, y fuera de mí no hay más, no quedaré viuda, ni conoceré orfandad. Estas dos cosas te vendrán de repente, en medio de día, en un mismo día: orfandad y viudez en toda su fuerza vendrán sobre ti, a pesar de la multitud de tus hechizos y de tus muchos encantamientos, porque te confiaste en tu maldad, diciendo: nadie me ve. Tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron, y dijiste en tu corazón: yo y nadie más. Vendrá pues sobre ti mal, cuyo nacimiento no sabrás. Caerá sobre ti quebrantamiento, el cual no podrás remediar, y destrucción que no sepas vendrá de repente sobre ti. Y vemos la manera en que estos pasajes veterotestamentarios que pertenecen allí al Antiguo Testamento, a través de los profetas, fueron declarando todo lo que nosotros teníamos que conocer acerca del juicio de Dios sobre esta ciudad. La gran ciudad de Babilonia ha de ser destruida, como dice la palabra de Dios, como parte de sus juicios, como parte de sus promesas, porque la palabra de Dios no cae en tierra. Y hay profecías que tienen doble cumplimiento en la Biblia. Y sabemos lo que hoy es y ha sido Babilonia, aun cuando a través de los tiempos, y ya explicamos en el estudio anterior, se ha querido reconstruir Babilonia, y de hecho se ha logrado una reconstrucción de Babilonia que posiblemente va a ser la Babilonia de aquellos días para el tiempo de la gran tribulación, y de igual manera caerá juicio sobre ella, dice la Sagrada Escritura. En el versículo número 2 dice la palabra, volviendo a Apocalipsis 18: y clamó con voz potente diciendo el ángel: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue, dice allí, de toda ave inmunda y aborrecible. Y vemos allí la manera en que se presenta aquí, ¿verdad? En los cambios de los verbos son importantes aquí. Ahora está hablando en un pretérito perfecto, y está hablando aquí el ángel de la acción que viene conectada en el tiempo de lo que Dios ha de traer como juicio para esta ciudad. Y vemos ahí, y podemos recordar de igual manera, y puede ir a Isaías capítulo 43 y verso número 25, cuando dice: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. ¿Por qué cito este texto de la palabra? Porque es impresionante de que así mismo como tenemos y existe un gran Dios que perdona todos nuestros pecados cuando nosotros nos arrepentimos, y hay que hablar de arrepentimiento. Nadie podrá entrar en el reino de los cielos sin que haya procedido al arrepentimiento y a confesar a Cristo como Señor y Salvador, y creer en el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Eso es lo que dice la Escritura.
La palabra de Dios es muy clara al respecto. La única forma que tiene el hombre de poder entrar en el reino de los cielos es experimentando un arrepentimiento de sus pecados y experimentando ese nuevo nacimiento a una vida nueva de santidad delante del Señor. Eso es lo que dice la Biblia. Confesar, creed, arrepentíos y creed en el evangelio, dice la palabra del Señor. Y vemos la bondad de Dios, vemos la misericordia de Dios, vemos el amor de Dios, como establece aquí la Escritura, borrando las rebeliones de todos aquellos que se arrepienten. Oiga lo que dice el texto, y lo voy a volver a leer. Isaías capítulo 43, verso 25. Yo soy el que borro tus rebeliones. Oiga, yo soy el que borro tus rebeliones por amor a mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Ya tenemos establecido lo que es la misericordia de Dios y lo que es el amor de Dios al perdonar nuestros pecados y nunca más tener memoria de ellos. Como dice la palabra, de igual manera que Dios echa nuestros pecados en el fondo del mar y nunca más tiene memoria de ellos. Pero asimismo, como tenemos un Dios misericordioso, así como tenemos un Dios amor, así como tenemos un Dios que ejerce todo perdón para aquellos, o concede todo perdón para aquellos que se arrepienten, no olvida el pecado de los soberbios. No olvida el pecado de los soberbios. ¿Y cómo? Dice la Biblia que Dios no se olvida y no olvida el pecado no confesado. Dios no tiene memoria más, dice la palabra, del pecado confesado y del pecado arrepentido. Pero Dios nunca olvida a aquellos soberbios que no confiesan su pecado delante de Él. Eso es lo que dice la Biblia. Ese es el Dios de la Biblia. Ese es el Dios creador. Ese es el Dios que justicia. Ese es el Dios que es amor. Ese es el Dios que es misericordia. Ese es el Dios que tiene compasión. Y dice la palabra de Dios allí que aquella ciudad iba a ser convertida en morada o habitación de demonios, guarida o jaula de aves inmundas. Dice aquí la palabra del Señor. Las razones. Abra su Biblia, capítulo 18 de Apocalipsis, versículo número 3. Ahí está el por qué. Está claramente explicado allí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y aquí el ángel da 3 razones por las cuales ha de venir el juicio contra Babilonia en este instante. Se embriagó, dice allí, embriagó a todas las naciones con el vino de su fornicación. Y hay que ver lo que fue Babilonia con respecto a todas las naciones de la tierra en aquel entonces. La influencia que todavía hoy tienen la filosofía babilónica, si lo podemos llamar así, a través de todos los reinos de la tierra. La manera, como dice allí la Escritura, por haber fornicado con los reyes de la tierra y haber permitido que su pecado contaminase toda la tierra. ¿Ustedes recuerdan lo que hizo Balaam? Y cómo una filosofía puede traspasar fronteras. Nosotros vemos el caso del profeta Balaam. Dice la palabra de Dios que incitó de manera pecaminosa a contaminarse a través de la fornicación al pueblo de Israel. Y la palabra de Dios nos muestra, la iglesia de Pérgamo, en el capítulo número 2 y verso número 14 al mismo libro del Apocalipsis, dice la palabra que tenían la doctrina de Balaam. Y hasta la iglesia fue contaminada con ese mismo pensamiento, dice la palabra de Dios. Y así mismo hizo Babilonia y contaminó naciones con ese pecado.
En tercer lugar, por haber permitido que los mercaderes de la tierra se hayan enriquecido a causa de la potencia de sus deleites, influencia que llegó de igual manera y de igual modo a dañar la iglesia de Cristo. ¿Qué dice Apocalipsis capítulo número 3 y verso 17? Hablando de la iglesia de la Odisea. Yo soy rica y me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Y Dios le tiene que decir, tú eres una desventurada, dice la palabra de Dios allí. Ojalá que fueses fría o caliente, pero por cuanto eres tibia te vomitaré de mi boca, dice el Señor. Y el Señor condena la arrogancia de aquella iglesia. Un pecado tal cual lo que sucedía en el tiempo de los babilónicos. Cuando el hombre llega a un punto en el cual entiende a que no necesita a Dios, dice la Escritura, ahí es donde viene el juicio de Dios sobre él. Y está claro que Dios, oiga, no dejará sin respuesta a ningún ser que haya pasado sobre la tierra, porque su palabra nos da respuesta del porqué de sus juicios. Y allí está establecido por qué razón voy a traer juicio sobre Babilonia. Y vemos aquí la apelación que se ve antes del juicio. La orden para el pueblo de Dios allí en medio de Babilonia. Dice el versículo 4, y oí otra voz del cielo que decía, oiga, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis copartícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo. Oiga, han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. ¿Usted está oyendo lo que dice ahí? Que Dios no se olvida de los pecados no confesados, que Dios no se olvida de aquellos que no se arrepienten de sus pecados. Así, en contraste, como Dios borra todas nuestras rebeliones, así como Dios nunca más tiene memoria de los pecados que nosotros hemos confesado, dice aquí la palabra del Señor, los pecados de aquellos que no lo confiesan, dice, llegarán un día hasta el cielo y Dios se acordará de sus maldades. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella. Y cómo Dios protege a su pueblo. Y esto tiene aplicación en toda la historia del cristianismo y de todo lo que es el pueblo de Dios. Usted recuerda en el Antiguo Testamento cuando Dios le dijo a su pueblo que no se mezclara con naciones paganas. Solamente hay que leer el libro de Nehemías, cuando dice la palabra que Nehemías tuvo que tomar a esas mujeres paganas y sacarlas del pueblo y hacer todo lo que tuvo que hacer para proteger al pueblo de Dios. Como Dios le dice a la iglesia, ahí está puesto, mírelo ahí hay un yugo que trajimos de la romana, me lo regalaron allá, precioso yugo, para recordar un pasaje que dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. 2 Corintios capítulo 6 verso 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué compañerismo tiene a Cristo con Belial? ¿Qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas? Y el Señor claramente enseña en esta porción de la Escritura a que el pueblo de Dios tiene que salir de medio de la corrupción. Y dice aquí la palabra, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Y mire con la ternura con que Dios dice, pueblo mío, salid de medio de ella, pueblo mío. Y va dirigido a todos aquellos que pueden haber estado en esa condición, metidos dentro de Babilonia. Usted recuerda lo que fue ese estado de presencia en Babilonia de Daniel y sus amigos. El libro de Daniel enseña claramente
la oposición que había en contra de los siervos de Dios que quisieron ser fieles a la voluntad del Señor en medio de la corrupción que había en Babilonia. Y no obstante, dice la palabra, Dios premió su fidelidad. Sus 3 amigos fueron echados en un horno de fuego. Y dice la palabra que Dios los libró. Y salieron de aquel horno de fuego, ni siquiera sus vestiduras olían a quemado. Gloria a Dios. Y después Daniel fue echado en el foso de los leones, porque se resistió a dejar de orar a Dios, y fue acusado por los sátrapas de Babilonia, y fue echado en ese foso de los leones para que fuera devorado. Y dice la palabra que Dios lo protegió. Y cualquiera dice, bueno, es que estaban llenos los leones. Qué pena que se le fue la llenura, porque después que sacaron a Daniel, el rey se dio cuenta de la maldad de sus sátrapas y echaron a los sátrapas. Inmediatamente los leones lo devoraron. Y ahí se cumple lo que dice la palabra del Señor. Dios siempre quiso traer juicio contra Babilonia por su maldad, pero al mismo tiempo Dios quiso tener misericordia para Babilonia. Mire lo que dice la palabra. Busque a Jeremías capítulo 51 y verso 9. Oiga lo que dice aquí la palabra del Señor. Dice, curamos a Babilonia, pero ¿qué dice ahí? Y no ha sanado. Despojadla y vamos cada uno a su tierra, porque ha llegado hasta el cielo su juicio y se ha alzado hasta las nubes. ¿Y cuántas veces Dios dio testimonio a través de hombres como Daniel, como sus amigos, y a través de su pueblo en el tiempo que estuvieron allí dándole testimonio de que había un Dios grande y poderoso, al punto tal que sus propios reyes así lo reconocieron? El rey Nabucodonosor, aquel que se enorgulleció de la grandeza de Babilonia y dijo, esa es la gran Babilonia que yo edifiqué, le dijo a Daniel, no hay Dios como tuyo. Y no obstante a esto, dice la palabra, no quisieron arrepentirse. En el versículo número 5 se dice, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Y el dolor, ahí lo vemos, que Dios quiere evitar a su pueblo. ¿Por qué? Porque lo ha de traer para aquellos que no obedecen. Mire lo que dice el versículo número 6, capítulo 18 y verso número 6. Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto darle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. Por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Ahí está. Y el juicio de Dios vino contra Babilonia. Y el juicio de Dios vendrá contra la Babilonia que ha de ser reconstruida, como enseña aquí la palabra del Señor. Y la palabra del Señor traerá juicio contra esa espíritu en contra de su voluntad. Abra su Biblia ahora en Jeremías capítulo 50 y verso número 29 al 46. Aquí se hace referencia al cáliz. Ustedes recuerdan el versículo en el capítulo 17, cuando se está haciendo la descripción de la mujer vestida de púrpura y escarlata que está sobre la bestia, que tiene un cáliz de oro en su mano, llena de ¿qué? De la sangre de ¿quiénes? De sus santos, de los santos de Dios. Y de todos aquellos mártires que murieron por causa de su maldad. Y oiga lo que dice este versículo. Ahí está claramente establecido en la palabra del Señor. En Jeremías capítulo 50
Déjame buscarlo. Capítulo número 50 y verso número 29. Nosotros vemos allí lo que dice la palabra del Señor. Haced juntar contra Babilonia flecheros a todos los que entesan arco, acompañad contra ella alrededor, no escape de ella ninguno, pagadle según su obra, conforme a todo lo que ella hizo, haced con ella, porque contra Jehová se ensoberbeció, contra el Santo de Israel. Por tanto, sus jóvenes caerán en sus plazas, y todos sus hombres de guerra serán destruidos en aquel día, dice Jehová. He aquí yo estoy contra ti, oh soberbio, dice el Señor, Jehová de los ejércitos, porque tu día ha venido, el tiempo en que te castigaré. Y vemos allí el cumplimiento literal de la profecía dada en contra de Babilonia. Dice: dadle a ella como ella os ha dado, pagadle doble según sus obras. ¿Dónde? En el cáliz en que ella preparó bebida. Busca el capítulo 17 y verso 6. Capítulo 17 de Apocalipsis y verso número 6. Y podemos sugerir aquí que los que claman por ese juicio son los mártires de Dios, cuya sangre está vertida en el cáliz de oro que tenía la mujer vestida de púrpura y escarlata, que representa la ciudad de Babilonia. Eso es lo que vemos ahí. La sangre de los santos va a ser juzgada por Dios. Esa sangre, como dice la palabra, no quedará impune. Y ve el versículo número 7 del capítulo 18. Dice ella: yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre. Será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Y así mismo decía la iglesia de la Odisea, ¿recuerdan eso? Lo leímos hace un rato. Y así decía Babilonia: no, yo no quedaré viuda, yo soy reina, yo estoy reinando sobre todo el poder que tengo y con todo el poder que tengo. Pero se muestra aquí la angustia en el día del juicio que vendrá sobre Babilonia y sobre aquellos que, como dice la palabra, se enriquecieron. Porque déjeme decirle, todas las guerras que han existido, que existen y que existirán, ¿usted sabe por qué es que ocurren? Por la codicia de los hombres. Le hace Santiago capítulo 3. ¿De dónde vienen las guerras? De vuestras pasiones. De vuestras pasiones. En estos días, no sé qué representante de la OEA estaba diciendo: es bueno ya que Estados Unidos entienda que no puede ser la policía del mundo. Y usted se pregunta: ¿y por qué quieren ser la policía del mundo? Por la codicia. Y todo lo que nosotros hemos visto a través de toda la historia, con respecto a todas las guerras y todo lo que el hombre ha hecho, dice la palabra de Dios, es fruto del corazón del hombre dañado por causa de su pecado y por causa de su codicia. Oiga lo que dice el versículo número 9, capítulo 18 de Apocalipsis: y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites. Todo el mundo está con lo el que tiene. No he visto que haya una migración de dominicanos para Haití, una migración de dominicanos para África, una migración de dominicanos para Antigua. Tenemos un reguero de islas ahí en las Antillas Menores, y los dominicanos estamos a espaldas de todas esas islas. Es más, yo le preguntaría aquí a cualquiera que me diga una por una de memoria los nombres de las Antillas Menores, y ni yo me las sé. A nadie se le ocurre migrar para allá. Pero cuando estamos hablando de naciones prósperas,
No importa a base de qué son prósperas. No importa si es por maldad o no importa si es por codicia, no importa lo que sea, no importa si es a través de las drogas, no importa. Ahora la República Dominicana está ya en el mapa. ¿A causa de qué? De las drogas, del narcotráfico. Ahora todos quieren volver para acá. ¿Por qué? Porque nos hemos enriquecido, como dicen algunos. Y vemos prosperidad a través de toda la ciudad, principalmente la ciudad, no salga para el campo. Vamos a llegar a decir como Cuba, que decía ciudad, La Habana, lo demás es campo. Y la prosperidad no importa de dónde venga, porque así son los mercaderes de la tierra. Lo único que quieren los mercaderes de la tierra es enriquecerse, como dice aquí la palabra, no importa con los deleites de qué, pero nos vamos a enriquecer. Y dice allí la palabra de Dios, oiga lo que dice la palabra de Dios allí: llorarán y lamentarán sobre ella cuando vean el humo de su incienso. Pero oiga como dice, parándose de lejos por el temor, por el temor de su tormento. Eso lo que me dice es que lo único que querían era dinero, pero eran una balsa de cobardes. Hoy, ¿por qué los mercaderes de la tierra no van a defender a Babilonia? ¿Por qué no van a defender lo que está sucediendo en Babilonia? No, por el contrario, están de lejitos allí como cobardes, diciendo: ¡ay, la gran ciudad de Babilonia, ciudad fuerte! Porque en una hora vino su juicio. Y vemos allí que los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella. Y cualquiera dice: oye lo que sentían por Babilonia. No, pero el texto no se acaba ahí. Dice el versículo 11: porque ninguno compra más sus mercaderías. Se le acabaron las vacas gordas. Ya no tienen a dónde hacerse rico. Se acabó el negocito. Un negocito bien próspero. Dice: mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro, de mármol, de canela, especies aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos, carros y esclavos y almas de hombres. Eso es lo más triste. Lo más triste de todo eso es esa descripción de esclavos y almas de hombres. No importa cómo nos vamos a hacer ricos, aunque tenga que vender el alma al diablo, aunque tenga que acabar con la humanidad, pero me voy a hacer rico. Esos son los mercaderes y lo que caracteriza lo que es la avaricia y la codicia de los hombres que comercializan en este mundo y que tienen este mundo como lo tienen. Por eso dice la palabra, hablando de ese tipo de ricos, no de los tipos de ricos que la ganan con el dolor de su frente, con el sudor de su frente, no, con ese tipo de ricos dice la palabra: ay de los ricos que explotan a su prójimo, que no le dan al pobre, como dice la palabra del Señor. Pero vemos allí que en una hora, dice la Escritura, vendrá su destrucción. Ay de la gran Babilonia, dice allí. Ay de la gran ciudad en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada. Y vemos ahí cómo lloran. Vemos ahí cómo lamentan. Vemos ahí que su propósito o el propósito de su lamento no es porque amaban a Babilonia, como ya dije, sino porque ninguno podía comprar más y hacer negocio con lo que producía Babilonia. ¿Y qué más vemos? La aclamación ante el juicio de Dios. Impresionante contraste aquí. Y vamos a concluir ya en esta porción. Vamos a capítulo 18, verso 20 al 24. Diríamos un oráculo del cielo, de esperanza
para los que han muerto por causa de Dios, de la obra de Dios. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Y un ángel poderoso tomó una piedra como de un gran piedra de molino y la arrojó al mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Y voz de arpista, de músicos y de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti. Y ningún artífice de oficio, dice allí alguno, se hallará más en ti. Ni ruido de molino se oirá más en ti. Luz de lámpara no alumbrará más en ti. Ni voz de esposo y esposa se oirán más en ti. Porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones, y en ella se halló la sangre, oiga, la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Por eso dice el Señor Jesucristo, en el capítulo 5, hablando de las bienaventuranzas: bienaventurados aquellos que os persigan y os maten por causa del reino de Dios. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. La sangre de los mártires de Jesús no caerá en tierra sin propósito. Dios, dice la palabra de Dios, allí cumplirá su propósito. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella, dice allí la palabra del Señor. Terminando con Jeremías capítulo 51. Note lo que dice el versículo 61 al 64. Y dijo Jeremías a Seraías: cuando llegues a Babilonia y veas y leas todas estas cosas, dirás: oh Jehová, tú has dicho contra este lugar que lo había de destruir, hasta no quedar en él morador, ni hombre, ni animal, sino para siempre ha de ser asolado. Y cuando acabes de leer este libro, le atarás una piedra y lo echarás en medio del Éufrates, y dirás: así se hundirá Babilonia y no se levantará del mal que yo traigo sobre ella, y serán rendidos. Hasta aquí son las palabras de Jeremías. ¿Y qué dice la palabra? Y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Dios no ha de quedar o dejar impune la sangre de los santos y de los mártires de Jesús, porque su palabra lo ha dicho, porque Él ha declarado que así ha de ser. Y así concluye el capítulo número 18, llamando a cada uno de nosotros a entender que Dios ha de ser justo. Y es justo, y seguirá siendo justo, y hará justicia en todo lo que tiene que ver el contexto de la tierra. Por eso dice claramente el Señor: arrepentíos y creed en el Evangelio, para que puedas entrar en el reino de los cielos. Vamos a orar. Padre nuestro, Dios de la gloria, te alabamos y te bendecimos. Te damos las gracias por tu palabra. Ella es viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos, penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, nos hace discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Padre, gracias por tu palabra, pero gracias, Señor, por tu justicia, porque por medio de ella, Señor, tú has de hacer ver al mundo que tú eres el Dios de los dioses. Gracias, oh Señor, porque tú has declarado lo que ha de suceder para aquellos que no te han reconocido como Señor y Salvador. Pero también, Señor, tú has declarado todo lo que ha de bendecir y todo lo que has de glorificar a aquellos que se han convertido a ti, han hecho tu voluntad perfecta y soberana. Gracias, Padre, por tus promesas. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que no caerá a tierra, porque tú eres Dios y ya tú has hablado. Bendícenos, oh Dios, y que entendamos que cuando tú hablas, nosotros los hombres callamos. Y te damos las gracias por esto y mucho más, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.